La lluvia caía sobre los cristales rotos esparcidos alrededor de la cápsula de investigación estrellada de Lucy. Llevaba 3 semanas en ese extraño planeta, y cada día era una prueba de supervivencia. El mundo a su alrededor no se parecía en nada a la Tierra. Árboles morados se alzaban hacia un cielo amarillo, y criaturas que nunca había visto se movían entre la espesa selva. Lucy se apoyó contra una gran roca e intentó quedarse quieta. Podía oírlos de nuevo, los dragones. Emitían sonidos que parecían música, pero más profundos y aterradores que cualquier canción que conociera. La primera vez que vio uno, casi se le detiene el corazón. Eran enormes, con escamas que cambiaban de color como las luces de un árbol de Navidad y alas capaces de oscurecer el sol. Su equipo de investigación estudiaba planetas lejanos cuando su nave se averió. Aterrizaron de emergencia allí, y en cuestión de horas, 3 de sus amigos murieron. Los dragones atacaron sin previo aviso, escupiendo fuego que convertía el metal en charcos y las rocas en polvo. Los supervivientes se dispersaron por la selva, y Lucy había estado sola desde entonces. Pero algo extraño había sucedido hacía 2 días. Mientras se escondía tras unas formaciones cristalinas cerca de lo que parecía un campo de entrenamiento, Lucy vio algo que lo cambió todo. Los dragones no eran solo monstruos. Eran maestros y tenían crías. Los dragones bebés tenían el tamaño de caballos, mucho más pequeños que los adultos, pero aún así impresionantes. Sus escamas eran más brillantes y cambiaban de color con mayor rapidez a medida que aprendían a volar bajo la atenta mirada de sus mayores. Lucy quedó fascinada a pesar de su miedo. Como científica, no pudo evitar observar y aprender. Llamó al maestro anciano azul por sus escamas azul oscuro que centelleaban con patrones plateados. Era paciente pero firme con los jóvenes, enseñándoles a planear en las corrientes de aire y a aterrizar sin estrellarse. Los bebés se esforzaban al máximo, a veces con éxito y otras veces dando volteretas que habrían sido graciosas si Lucy no hubiera estado tan asustada. Uno de los dragones bebés tenía escamas que brillaban más que las de los demás. Lucy lo llamó Brillante. Otro era casi negro y se movía como una sombra. Lo llamó Oscuro. Había uno que parecía más curioso que asustado, siempre observando todo a su alrededor. Curioso parecía un buen nombre. El más pequeño siempre intentaba las acrobacias más difíciles, aunque a menudo fracasaba. Lucy lo consideraba un poco valiente. Durante días, Lucy había observado desde sus escondites entre las rocas de cristal. Los cristales eran hermosos, como gemas gigantes que brotaban de la tierra, y parecían emitir sonidos cuando el viento soplaba a través de ellos. A veces, los dragones tocaban los cristales y estos resonaban como campanas. Lucy había llenado su cuaderno con dibujos y observaciones. Notó que los dragones se comunicaban entre sí cambiando el color de sus escamas. El rojo parecía significar enojo o advertencia. El azul, calma. El verde aparecía cuando estaban contentos o emocionados. El amarillo se manifestaba cuando sentían curiosidad o confusión. Los dragones jóvenes habían comenzado a notarla. Al principio, esto aterrorizó a Lucy. Pensó que llamarían a sus padres y ella se convertiría en comida para dragones. Pero, en cambio, parecían interesados en ella. La miraban y emitían sonidos suaves, no los rugidos aterradores de los adultos. Brillante fue el primero en acercarse a su escondite. Lucy permaneció completamente inmóvil mientras el joven dragón olisqueaba los cristales donde ella se escondía. Su hocico estaba cálido al tocar su mano, y sus escamas adquirieron suaves tonos púrpura que ella jamás había visto. No la lastimó ni llamó a los adultos. Simplemente la miró con sus grandes ojos dorados y emitió un sonido similar al ronroneo de un gato. Después de eso, los otros dragones jóvenes también comenzaron a aceptar su presencia. La observaban durante sus sesiones de entrenamiento, y a veces Dark le traía rocas interesantes o cristales hermosos. Curious realizaba trucos adicionales cuando creía que ella lo observaba, mostrando sus escamas con colores brillantes.
Lucy comenzó a sentirse menos como una presa escondida y más como una observadora bienvenida. Los dragones jóvenes parecían disfrutar de tener público durante su entrenamiento. Miraban hacia sus escondites antes de intentar movimientos difíciles, como si quisieran que ella viera que también podían volar. Pero los dragones adultos nunca parecían notarla. Elder Blue estaba concentrado en enseñar y no miraba hacia las formaciones de cristal donde Lucy se escondía. Los otros dragones adultos que a veces visitaban el campo de entrenamiento tampoco prestaban atención a sus escondites. Lucy empezó a sentirse segura en su santuario de cristal. Instaló un pequeño campamento detrás de la formación más grande, desde donde podía observar las sesiones de entrenamiento sin ser vista por los adultos. Comió la comida de emergencia de su mochila de supervivencia y bebió agua de un pequeño arroyo que fluía entre los cristales. Las sesiones de entrenamiento se convirtieron en la mejor parte de su día. Observaba a los jóvenes dragones aprender a lanzar pequeñas llamaradas, practicar giros bruscos en el aire y volar en formación. Su progreso era notable, y Lucy se sentía orgullosa de ellos, como una maestra viendo triunfar a sus alumnos. También empezó a comprender que la sociedad de los dragones era más compleja de lo que había pensado. Los jóvenes dragones tenían un orden social entre ellos. Brillante parecía ser el líder, y solía ser el primero en intentar trucos nuevos. Oscuro era cuidadoso y reflexivo, y generalmente tenía éxito al primer intento. Curioso hacía muchas preguntas a través de sus cambios de color, y el pequeño valiente nunca se rendía, sin importar cuántas veces cayera. El anciano azul no solo les enseñaba a volar. Les estaba enseñando a trabajar en equipo, a comunicarse y a reflexionar sobre sus acciones. Cuando un joven dragón tenía éxito, los demás lo celebraban creando hermosos espectáculos de luz con sus escamas. Cuando uno fracasaba, los demás se reunían a su alrededor y lo animaban con colores suaves y sonidos delicados. Lucy se dio cuenta de que estaba presenciando algo que ningún humano había visto jamás: la cultura, la educación y la vida familiar de los dragones. Su miedo comenzó a mezclarse con asombro y fascinación científica. No solo estaba sobreviviendo en un mundo alienígena, sino que estaba aprendiendo sobre una especie inteligente que podría ser tan compleja y emocional como los humanos. Las formaciones cristalinas a su alrededor zumbaban suavemente con la brisa, y los jóvenes dragones practicaban sus lecciones bajo el sol amarillo. Por primera vez desde el accidente, Lucy sintió algo más que miedo y soledad. Sintió que pertenecía a algún lugar, aunque solo fuera como una observadora oculta en las sombras de un campo de entrenamiento alienígena. Los jóvenes dragones habían aceptado su presencia, y esa aceptación la hizo sentir menos sola en aquel extraño mundo nuevo. Lo que no sabía era que su pacífico tiempo de observación estaba a punto de terminar de forma peligrosa. Todo cambió una mañana en que el sol amarillo se sentía más caliente de lo normal. Lucy observaba a los jóvenes dragones practicar sus giros de vuelo cuando notó que el anciano azul actuaba de forma extraña. Sus escamas mostraban colores más oscuros y sus movimientos parecían más agresivos que los del paciente maestro al que había observado durante semanas. Los jóvenes dragones también lo notaron. Sus colores brillantes y alegres se desvanecieron en grises preocupados y amarillos nerviosos. Se acurrucaron más juntos y emitieron suaves sonidos interrogativos hacia su maestro. Pero el anciano azul se agitó aún más, sus escamas destellando patrones rojos furiosos que hicieron que Lucy sintiera frío a pesar del aire cálido. Lucy se adentró aún más en las sombras entre las formaciones de cristal. Algo andaba mal, y sus instintos humanos le decían que se escondiera mejor. Se hizo lo más pequeña posible detrás del cristal más grande y trató de no respirar demasiado fuerte. El anciano azul dejó de enseñar y comenzó a moverse por el campo de entrenamiento de una manera que aceleró el corazón de Lucy. Estaba buscando algo. Su gran cabeza se balanceaba de un lado a otro y sus ojos dorados escudriñaban cada roca, cada cristal, cada sombra. Entonces sus ojos la encontraron. En el instante en que sus miradas se cruzaron, Lucy supo que iba a morir.
Las escamas del anciano azul estallaron en un rojo tan brillante que jamás había visto, y sus enormes alas se extendieron lo suficiente como para eclipsar el sol. El sonido que emanaba de su garganta era como un trueno mezclado con el rugido de un volcán. Lucy no podía moverse. El miedo paralizó sus músculos mientras el enorme dragón comenzaba a caminar hacia su escondite. Cada paso hacía temblar la tierra, y podía ver sus dientes, blancos como la nieve y afilados como cuchillos. El fuego comenzó a acumularse en su garganta, haciendo que el aire vibrara con el calor. Así terminaría su historia. No como una científica haciendo grandes descubrimientos, sino como un refrigerio para un dragón furioso que finalmente había descubierto a la espía humana en su campo de entrenamiento. El anciano azul abrió la boca de par en par, y Lucy pudo ver el fuego crecer en su interior. Le quedaban apenas 2 segundos antes de convertirse en cenizas flotando en el alienígena. Brisa. Entonces apareció Bright. El joven dragón se interpuso entre Lucy y el anciano azul con una valentía que dejó a Lucy sin aliento. Sus pequeñas alas se extendieron todo lo que pudieron, y sus escamas resplandecían con colores que Lucy jamás había visto. Blancos y dorados brillantes que parecían brillar con luz propia. Bright emitió un sonido que era en parte rugido, en parte canto, y pura determinación. Era diminuto comparado con Elder Blue, pero se mantuvo firme como un guerrero protegiendo a su familia. Su mensaje era claro, incluso sin palabras. Si Elder Blue quería lastimar a Lucy, primero tendría que pasar por Bright. Elder Blue se detuvo. Su boca se cerró lentamente y el fuego en su garganta se apagó. Miró al pequeño dragón que defendía a la humana con una expresión que Lucy solo pudo describir como de asombro. Pero Bright no estuvo solo por mucho tiempo. Dark surgió de detrás de una formación cristalina, como su nombre indicaba, moviéndose silenciosamente hasta colocarse junto a Bright. Su escama negra mostraba vetas plateadas protectoras, y unió su voz al desafiante canto de Bright. Curies descendió del cielo, donde había estado practicando acrobacias, aterrizando con gracia entre Lucy y Elder Blue. Sus escamas cambiaron de color rápidamente, como si dijeran muchas cosas a la vez. Entre explicaciones, argumentos y súplicas, el pequeño valiente, haciendo honor a su nombre, se colocó frente a Bright. Aunque era el más pequeño de los jóvenes dragones, sus escamas reflejaban el oro puro del coraje absoluto. En un instante, los 12 jóvenes dragones formaron un círculo alrededor de Lucy. Miraban hacia el anciano azul. Extendieron sus alas y alzaron sus voces en armoniosas melodías que hicieron resonar las formaciones cristalinas como campanas. Sus escamas creaban un espectáculo de luz, un símbolo de desafío y protección, a la vez hermoso y desgarrador. Lucy permanecía sentada en el centro del círculo protector, temerosa de moverse o hablar. Podía sentir el calor de sus cuerpos y oír los latidos acelerados de sus corazones. Estaban asustados. El color de sus escamas, que reflejaba estrés, lo evidenciaba, pero aún así se mantenían firmes. La imponente cabeza del anciano azul se movía de un joven dragón a otro, estudiando cada rostro con sus antiguos ojos dorados. En todos sus años de enseñanza, jamás había visto algo así. Se suponía que los jóvenes dragones debían obedecer a sus mayores sin rechistar. Se suponía que debían confiar en el juicio de los adultos y seguir sus órdenes. No debían formar barreras protectoras alrededor de criaturas alienígenas que pudieran representar una amenaza peligrosa. El silencio se prolongó mientras el anciano azul intentaba comprender lo que veía. Los jóvenes dragones mantenían sus posiciones defensivas, y sus cantos se volvían más fuertes que débiles con el paso del tiempo. Su unidad era absoluta. Habían tomado su decisión y no se retractarían. Finalmente, el anciano azul plegó sus alas y se recostó sobre sus patas traseras. El rojo furioso se desvaneció de sus escamas, reemplazado por un azul profundo mezclado con un púrpura confuso. Cuando habló, su voz ya no era amenazante, sino interrogativa. Los sonidos que emitía eran claramente lenguaje dragón,
pero su tono transmitía significados que trascendían las barreras de las especies. Lucy percibió sorpresa, confusión y tal vez incluso un respeto a regañadientes por la valentía que demostraban los jóvenes dragones. Estos respondieron con entusiasmo, y sus colores de miedo se desvanecieron mientras iniciaban lo que parecía una animada conversación. Brillante parecía ser el principal orador. Sus escamas se movían en complejos patrones mientras señalaba a Lucy con la punta de un ala. Oscuro aportó lo que parecía ser una prueba, moviéndose para mostrar cómo Lucy se había ocultado sin interrumpir su entrenamiento. Curioso añadió comentarios entusiastas que hicieron que sus escamas brillaran como fuegos artificiales. Incluso el pequeño valiente habló, con su vocecita clara y decidida. Lucy empezó a darse cuenta de que estaba presenciando un juicio. Los jóvenes dragones no solo la protegían, sino que defendían su caso ante su anciano. Presentaban pruebas y argumentos para que se le permitiera quedarse. El anciano azul escuchó a cada joven dragón. Hizo preguntas con un tono profundo y retumbante que los sumió en breves reuniones antes de que respondieran en grupo. La discusión se prolongó durante lo que parecieron horas, con los jóvenes dragones cada vez más animados y seguros al presentar sus argumentos. Poco a poco, la postura del anciano azul comenzó a cambiar. La tensión agresiva abandonó su enorme figura y sus escamas adquirieron tonos más neutros. No solo escuchaba, sino que consideraba sus argumentos con seriedad. El juicio alcanzó su punto culminante cuando Brillante dio un paso al frente y pronunció un largo y complejo discurso repleto de patrones de color que Lucy jamás había visto. Sus escamas contaban una historia a través de la luz, mostrando imágenes que de alguna manera transmitían las pacíficas intenciones de Lucy y su respetuosa observación del entrenamiento. Cuando Bright terminó, los 12 jóvenes dragones unieron sus voces en una armonía final que hizo que a Lucy se le llenaran los ojos de lágrimas. El sonido era pura emoción, amor, lealtad, esperanza y un deseo desesperado de proteger a alguien a quien habían llegado a apreciar. El anciano azul permaneció en silencio un largo rato tras finalizar su canción. Luego se irguió, extendió sus alas en un gesto que parecía formal y habló con voz autoritaria y decidida. Los jóvenes dragones estallaron en júbilo. Sus escamas se iluminaron con colores vibrantes mientras danzaban y giraban en el aire. Sus cantos de victoria hicieron que todo el campo de entrenamiento brillara con la luz reflejada en las formaciones cristalinas. Lucy no entendía las palabras, pero sí su significado. La prueba había terminado, y de alguna manera, casi imposible, había ganado el derecho a quedarse. Bright se acercó primero a ella, con su escama aún resplandeciente de felicidad y alivio. Extendió una pequeña ala hacia ella y Lucy, siguiendo un instinto inexplicable, la tocó con la punta de los dedos. El contacto les produjo a ambos una oleada de sensaciones que, si bien no eran dolorosas, resultaban increíblemente extrañas. Lucy sintió un eco de las emociones de Bright inundando su mente. Su alegría, su instinto protector, su curiosidad por ella y algo que se sentía como puro afecto. En ese instante, comprendió que algo maravilloso e imposible había sucedido. No solo había sido aceptada por los dragones, sino que había sido adoptada por su familia. La vida entre los dragones no se parecía en nada a lo que Lucy había imaginado. Tras su aceptación formal en el grupo, los jóvenes dragones comenzaron a incluirla en actividades que desconocía por completo. Le mostraron sus cuevas para dormir, excavadas en la ladera de la montaña de cristal y dispuestas en patrones que parecían seguir reglas que ella apenas comenzaba a comprender. La sociedad de los dragones era mucho más compleja de lo que Lucy había pensado. Los jóvenes dragones no se limitaban a seguir al líder más grande o fuerte. En cambio, poseían un sistema basado en la sabiduría, la habilidad y lo que ellos, a través de su lenguaje de colores, llamaban conocimiento celestial. Una profunda comprensión del mundo que los rodeaba, que iba mucho más allá de los simples hechos. La autoridad del anciano azul no provenía solo de su tamaño, sino de su vasto conocimiento sobre el vuelo, el clima,
la armonía de los cristales y las complejas reglas sociales que regían el comportamiento de los dragones. Los jóvenes dragones lo respetaban porque se había ganado ese respeto a través de años de aprendizaje y enseñanza. Brite se convirtió en la compañera más cercana y traductora de Lucy. A través de su creciente vínculo, Lucy descubrió que los jóvenes dragones habían estado hablando de su presencia durante semanas antes del enfrentamiento con el anciano azul. La habían estado observando con la misma atención que ella a ellos, y habían llegado a sus propias conclusiones sobre su carácter e intenciones. Te quedas quieta como una piedra, pero observas como una cazadora, decía Brite, comunicándose mediante combinaciones de colores y sonidos que Lucy estaba aprendiendo a interpretar. Pero tus ojos no albergan ansias de hacer daño, solo ansias de conocimiento. Los jóvenes dragones le enseñaron a Lucy su lenguaje de colores con la paciencia de maestros natos. Descubrió que sus escamas no eran meras expresiones emocionales, sino que contenían múltiples capas de significado, como poesía humana, matemáticas y referencias históricas, todo ello entrelazado en patrones de luz. Lo que ella había creído inicialmente que era simple felicidad o miedo, en realidad eran complejas comunicaciones sobre todo tipo de temas, desde predicciones meteorológicas hasta discusiones filosóficas sobre la naturaleza misma de la existencia. Dark demostró ser un maestro de lo que los dragones llamaban el lenguaje de piedra, la capacidad de comunicarse a través de las formaciones cristalinas que cubrían su mundo. Lucy observaba con asombro cómo tocaba ciertos cristales con sus garras y creaba vibraciones armónicas que transmitían mensajes a otros dragones lejanos. Comprendió que las formaciones cristalinas no eran meras decoraciones. Formaban una red de comunicación que conectaba a las comunidades de dragones de todo el planeta. Al tocar los cristales adecuados siguiendo los patrones correctos, los dragones podían enviar mensajes complejos más rápido que cualquier tecnología desarrollada por el pueblo de Lucy. Cada cristal guarda memoria, explicó Dark durante una de sus demostraciones. Tócalo con el pensamiento adecuado y la piedra recuerda. Tócalo con la pregunta adecuada y la piedra responde. Curious hacía honor a su nombre haciéndole a Lucy un sinfín de preguntas sobre la cultura humana, la tecnología humana y las formas humanas de comprender el universo. A través de sus conversaciones, Lucy comenzó a ver a su propia especie desde una perspectiva externa que la hacía sentir humilde e iluminadora a la vez. Tu gente construye cosas ingeniosas. Tras intentar explicarle Lucy cómo funcionaban las computadoras humanas, Lucy observó con curiosidad, pero las haces pensar por ti en lugar de pensar con ellas. ¿Por qué creas mentes separadas de la tuya? Estas conversaciones revelaron que los dragones habían estado al tanto de la exploración espacial humana mucho antes de lo que Lucy había previsto. Habían detectado las señales de radio de la Tierra, observado naves humanas moviéndose por su región del espacio y debatido en silencio sobre si debían contactar con la humanidad y cómo hacerlo. Tu llegada aquí no fue casual, le dijo el anciano azul durante una de sus cada vez más frecuentes conversaciones. Las mentes jóvenes ven accidentes, pero el conocimiento del espacio revela patrones más profundos. Te han atraído aquí porque la gran conversación necesita voces humanas. Lucy comprendió que, gran conversación, era el término dragón para algo mucho más grande de lo que había imaginado. Según la filosofía dragón, las especies inteligentes de toda la galaxia formaban parte de un diálogo continuo que moldeaba la naturaleza misma de la realidad. Cada especie aportaba perspectivas únicas que enriquecían la comprensión universal de la existencia. Los humanos, con su creatividad tecnológica e intensidad emocional, representaban voces que habían estado ausentes de esta discusión cósmica. Los dragones habían estado esperando el momento oportuno para invitar a la humanidad a unirse. Y la presencia de Lucy había acelerado de algún modo ese proceso. Hemos visto a vuestro pueblo alcanzar las estrellas, explicó el anciano azul mientras observaban a los jóvenes dragones practicar maniobras de vuelo cada vez más complejas. Vuestras mentes crean maravillas con metal y relámpagos. Pero aún no comprendéis las corrientes más profundas que conectan a todos los seres pensantes.
La revelación que lo cambió todo llegó cuando el anciano azul le mostró a Lucy el verdadero propósito del campo de entrenamiento. Lo que ella había supuesto que era simple vuelo, en realidad era la preparación para algo mucho más significativo de lo que había imaginado. Los jóvenes deben estar listos para el viaje estelar, le dijo mientras veían a Brillante ejecutar un giro aéreo particularmente elegante. Se acerca el momento de la primera gran reunión en muchas de vuestras generaciones humanas. Representantes de muchos mundos se reunirán para abordar la creciente oscuridad. Lucy sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el aire alienígena de la noche. ¿Qué clase de oscuridad? Las escamas del anciano azul se tornaron de colores profundos e inquietantes que ella había aprendido a asociar con la preocupación. Vuestros científicos la llaman energía oscura, materia oscura. Nosotros la conocemos como el silencio que consume. Se fortalecía con cada ciclo, amenazando con deshacer las conexiones que permiten la existencia de la conciencia. La magnitud de lo que describía impactó a Lucy como un golpe físico. Los dragones no solo planeaban establecer un contacto amistoso con la humanidad. Se preparaban para una crisis galáctica que requería la cooperación de múltiples especies para resolverse. Y, de alguna manera, su presencia allí formaba parte de esa preparación. Los jóvenes eligieron protegerte, no por simple instinto, continuó el anciano azul, cuyos ojos ancestrales reflejaban la luz del sol poniente. Reconocieron en ti una voz necesaria para la gran conversación. Tu vínculo con ellos ha creado algo nuevo. Una mente puente que combina la innovación humana con la comprensión de los dragones. Como si fueran convocados por su conversación, los 12 jóvenes dragones aparecieron a su alrededor, acomodándose en las cómodas formaciones grupales que Lucy había llegado a reconocer como momentos de reunión familiar. Sus escamas brillaban con colores suaves y serenos mientras escuchaban la explicación del anciano azul. Pequeño valiente, a pesar de ser el más pequeño, había demostrado ser excepcionalmente dotado para lo que los dragones llamaban lectura de estrellas, la capacidad de percibir patrones y corrientes que fluían entre mundos distantes. Durante las sesiones de entrenamiento, solía guiar a los otros jóvenes dragones en ejercicios de navegación que parecían implicar algo más que simplemente orientarse. El lugar de encuentro los llamaba. Pequeños valientes se comunicaban mediante armonías que, de alguna manera, transmitían vastas distancias y complejas relaciones matemáticas. Muchas especies han accedido a participar, pero la conversación requiere pensamiento humano para alcanzar la armonía necesaria. Lucy empezó a comprender que su papel no era solo el de observadora, ni siquiera el de participante. La conciencia híbrida que había desarrollado al vincularse con los jóvenes dragones representaba algo completamente nuevo. Un puente entre el pensamiento tecnológico humano y la percepción cuántica de los dragones, capaz de aportar conocimientos que ninguna de las 2 especies podía alcanzar por sí sola. Mañana comenzamos el entrenamiento más profundo, anunció el anciano azul. Sus escamas mostraban colores de determinación mezclados con esperanza. Los jóvenes han aprendido a volar por el aire. Ahora todos debéis aprender a navegar entre las estrellas. El entrenamiento que siguió puso a prueba todo lo que Lucy creía saber sobre física, viajes espaciales y la naturaleza fundamental de la realidad misma. Los dragones no utilizaban la tecnología como la entendíamos los humanos. No tenían motores, ni combustible, ni sistemas mecánicos para viajar entre mundos. En cambio, usaban su propia conciencia como sistema de navegación y método de propulsión, aprovechando las corrientes de energía que fluían por el espacio como ríos cósmicos. Lucy observaba maravillada cómo el anciano azul demostraba técnicas que permitían a los jóvenes dragones percibir estos caminos invisibles entre las estrellas. Vuestro pueblo construye naves para transportar cuerpos a través del vacío, explicó el anciano azul mientras los guiaba en sus primeras lecciones de navegación estelar. Nosotros nos convertimos en la nave y navegamos las corrientes de conexión que unen todas las mentes conscientes. Las lecciones eran distintas a todo lo que Lucy había aprendido en su formación científica.
Aprendió a expandir su conciencia más allá de los límites de su conciencia individual para percibir los hilos cuánticos que conectaban a los seres pensantes a través de vastas distancias y a recorrerlos como si fueran una red de autopistas cósmicas. Los jóvenes dragones la guiaron en los primeros pasos. Sus mentes se conectaban con la suya de maneras que compartían no solo información, sino experiencia real. A través de este vínculo, Lucy comenzó a percibir la realidad como la veían los dragones, no como un espacio vacío salpicado de objetos aislados, sino como una vasta red de conexión y comunicación. Cada pensamiento crea ondas, demostró Curioso, cuyas escamas mostraban patrones que, de alguna manera, hacían visible el concepto. Navegantes expertos aprendieron a seguir estas ondas para encontrar otras mentes pensantes entre las estrellas. A medida que avanzaba su entrenamiento, Lucy comprendió que la gran conversación no era solo un encuentro entre diferentes especies. Era una sinfonía de conciencia que podía, literalmente, remodelar los cimientos de la realidad misma. El silencio que lo consume solo podía vencerse creando nuevos patrones de conexión y comprensión entre seres inteligentes de toda la galaxia. Y ella estaba a punto de convertirse en la primera representante de la humanidad en este diálogo cósmico que determinaría el destino de la conciencia misma. Las cuevas de cristal donde dormía el joven dragón eran más hermosas que cualquier catedral que Lucy hubiera visto jamás en la Tierra. Cada cueva estaba tallada con perfecta precisión, siguiendo patrones naturales en la roca que creaban cámaras que resonaban con tonos musicales cuando el viento soplaba a través de ellas. Los dragones habían organizado sus espacios para dormir según complejas reglas sociales que demostraban la profunda reflexión que dedicaban a sus relaciones entre sí. A Lucy le habían asignado su propio pequeño rincón cerca de la cámara de Bright. El joven dragón había insistido en ello. Usaban patrones de colores que claramente indicaban que la familia permanecía unida. Por las noches, podía oír la respiración armoniosa de los 12 jóvenes dragones, cuyos suaves sonidos creaban una nana que la ayudaba a dormir mejor que desde el accidente. Vivir entre los dragones le enseñó a Lucy aspectos de su sociedad que ningún humano había aprendido jamás. No se limitaban a seguir al líder más fuerte ni a competir por los recursos como muchos animales terrestres. En cambio, tenían un sistema basado en la sabiduría adquirida y el conocimiento compartido que le recordaba a Lucy a las mejores universidades humanas. Cada dragón adulto se especializaba en diferentes tipos de conocimiento celeste. El anciano azul era un experto en entrenamiento de vuelo y patrones climáticos. El anciano verde, que visitaba los campos de entrenamiento 2 veces por semana, lo sabía todo sobre armonía cristalina y comunicación a larga distancia. El anciano oro, el dragón más anciano que Lucy había conocido, comprendía los patrones estelares y la navegación entre mundos. Los jóvenes dragones aprendían de todos estos maestros, pero también aprendían unos de otros. Lucy los observaba compartir descubrimientos y ayudar a sus compañeros con dificultades con una generosidad que la llenaba de orgullo por pertenecer al grupo. Cuando el pequeño Brab tenía problemas con una maniobra de vuelo compleja, los demás se la demostraban desde distintos ángulos hasta que encontraba una forma que funcionara para su menor tamaño. Bright seguía siendo la amiga más cercana de Lucy y su principal traductora. A través de sus conversaciones diarias, aprendió que el pensamiento de los dragones era muy diferente al de los humanos, de maneras que la fascinaban. Los dragones no se veían a sí mismos como individuos separados que competían entre sí. En cambio, se consideraban partes de un todo mayor, como instrumentos en una orquesta que creaban música hermosa al trabajar juntos. Las mentes humanas intentan mantenerse aisladas, explicó Bright durante una de sus charlas junto a las formaciones cristalinas. Las mentes de los dragones intentan conectarse con todas las mentes que comparten el cielo. Su gente teme perderse a sí misma y a los demás. Nosotros tememos perder a los demás. Esta diferencia fundamental de perspectiva explicaba muchas cosas que Lucy había observado. Los dragones compartían información libremente porque consideraban que el conocimiento pertenecía a todo el grupo, no a los individuos.
Tomaban decisiones mediante el diálogo colectivo porque creían que la sabiduría combinada de muchas mentes siempre era superior a la de una sola. Dark le explicó a Lucy con más detalle la red de cristales del planeta. Aprendió que los cristales no eran solo dispositivos de comunicación, sino también sistemas de almacenamiento de memoria que guardaban miles de años de historia y conocimiento de los dragones. Al tocar los cristales adecuados con la concentración mental correcta, los dragones podían acceder a la información dejada por generaciones anteriores. Cada pensamiento importante se guarda en piedra. Dark lo demostró colocando sus garras sobre un gran cristal azul que inmediatamente comenzó a resonar con frecuencias armónicas. Toca y piensa al unísono, y el cristal mostrará lo que otros aprendieron antes de que nacieras. Lucy probó la técnica ella misma, guiada por Dark. La experiencia fue sobrecogedora. A través de los recuerdos almacenados en el cristal, vislumbró fragmentos de la historia de los dragones que se remontaban a siglos atrás. Presenció a los primeros dragones aprendiendo a volar entre las estrellas, vio grandes reuniones donde múltiples especies compartían conocimientos y experimentó ecos de las conversaciones cósmicas que habían dado forma a la civilización galáctica. Curie seguía fascinada por la tecnología y la cultura humanas. Acribilló a Lucy a preguntas sobre todo, desde cómo los humanos hacían música hasta por qué construían máquinas en lugar de desarrollar habilidades naturales como los dragones. Sus indagaciones a menudo revelaban suposiciones sobre la realidad que ambas especies daban por sentadas. ¿Por qué los humanos fabrican objetos de metal para volar en lugar de desarrollar alas?, preguntó curioso durante una conversación particularmente intensa. Desarrollar alas lleva tiempo, pero dura para siempre. Los objetos de metal se rompen y necesitan reparación. Lucy intentó explicar que los humanos evolucionaron de forma diferente y no tenían la capacidad biológica para desarrollar alas, pero mientras hablaba, se dio cuenta de que el enfoque de los dragones podría ser más eficiente a largo plazo. Los dragones pasaban años aprendiendo a volar. Pero una vez que dominaban la habilidad, nunca tenían que preocuparse por fallos mecánicos ni escasez de combustible. Estas conversaciones hicieron que Lucy reflexionara sobre su propia especie de maneras nuevas. Los humanos eran increíblemente creativos e ingeniosos, pero a menudo elegían soluciones complejas cuando otras más sencillas podrían funcionar mejor. Los dragones preferían desarrollar habilidades naturales que duraran toda la vida en lugar de construir herramientas que pudieran romperse en momentos críticos. El cambio más profundo en la comprensión de Lucy se produjo cuando el anciano azul comenzó a enseñarle lo que los dragones llamaban navegación mental, la capacidad de extender la conciencia más allá de los límites de los cuerpos individuales. Esta era la habilidad fundamental necesaria para viajar entre las estrellas y desafiaba todo lo que Lucy creía saber sobre la naturaleza de la conciencia misma. Las mentes humanas viven en cajas de hueso, explicó el anciano azul mientras guiaba a Lucy en sus primeros ejercicios de meditación. Las mentes de dragón aprenden a salir de la caja y explorar las conexiones que unen a todos los seres pensantes. Debes practicar abandonar tu caja de hueso sin perder la conexión con ella. El entrenamiento fue difícil y a menudo aterrador. Lucy tuvo que aprender a relajar su apego a la conciencia individual, manteniendo al mismo tiempo suficiente sentido de sí misma para no perderse en la vasta red de conciencia que rodeaba a todos los seres pensantes. Los jóvenes dragones la ayudaron brindándole su apoyo durante las sesiones de práctica. Sus mentes tocaban la suya suavemente para proporcionarle puntos de anclaje. El gran avance se produjo durante una sesión de meditación grupal con los 12 jóvenes dragones. Al unirse sus mentes en la comunión que los dragones llamaban vuelo del alma, Lucy de repente se encontró experimentando la conciencia desde múltiples perspectivas simultáneamente. Seguía siendo ella misma, pero también estaba conectada a la conciencia de los seres brillantes, oscuros, curiosos, poco valientes y todos los demás. A través de esta conciencia expandida, Lucy percibió el universo como lo veían los dragones, no como un espacio vacío lleno de objetos aislados, sino como una vasta red de conciencia y conexión. Cada ser pensante aportaba hilos a esta red,
creando patrones de significado y comprensión que abarcaban galaxias. Pero también presentía que algo andaba mal en la red. En algunas regiones, las conexiones se estaban debilitando y rompiendo. El silencio que consume se extendía como una enfermedad por la red cósmica de la conciencia, dejando zonas muertas donde el pensamiento y la creatividad ya no podían existir. Por eso es necesaria la gran conversación, explicó el anciano azul cuando terminó la meditación y Lucy recuperó la conciencia normal. La red se debilita cuando muy pocas mentes aportan sus voces. El silencio se extiende más rápido donde la conciencia está aislada y temerosa. Lucy comenzó a comprender que su papel no era solo el de representante de la humanidad ante los dragones. Se estaba preparando para ayudar a fortalecer la red cósmica de la conciencia misma. La conciencia híbrida que había desarrollado al vincularse con los jóvenes dragones le otorgó una comprensión que ni los humanos ni los dragones podían alcanzar por sí solos. Tu gente es buena creando cosas nuevas, observó el anciano azul mientras veían a los jóvenes dragones practicar maniobras de vuelo avanzadas. Los dragones son buenos preservando la sabiduría ancestral. Juntos, crean voces que pueden entonar nuevas melodías con conocimiento antiguo. El entrenamiento se intensificó a medida que Lucy aprendía a navegar siguiendo los hilos de conciencia que conectaban a los seres pensantes a través de vastas distancias. Descubrió que el espacio no estaba vacío, sino lleno de flujos de información que podían leerse como señales de tráfico por aquellos que sabían percibirlos. Pequeño Valiente demostró ser excepcionalmente talentoso en este tipo de navegación. A pesar de su pequeño tamaño, podía sentir las señales de conciencia de civilizaciones distantes y guiar a otros hacia mundos donde había evolucionado la vida inteligente. Durante las sesiones de práctica, guiaba al grupo en viajes mentales hasta los confines de su sistema solar, mostrándoles cómo los hilos de conciencia se extendían hacia otras estrellas. El lugar de encuentro resuena con más fuerza ahora, informó Pequeño Valiente tras un ejercicio de navegación particularmente largo. Muchas voces se unen a la armonía, pero la canción necesita notas humanas para alcanzar las frecuencias adecuadas. Lucy comprendió que la gran conversación no era solo una reunión diplomática entre diferentes especies. Era una interpretación musical a escala cósmica donde cada especie aportaba su voz única para crear armonías capaces de transformar la estructura fundamental de la realidad misma. El silencio que lo consume todo solo podría ser vencido mediante la colaboración de la conciencia, de maneras que ni las mentes individuales ni las especies aisladas podrían lograr por sí solas. La gran conversación sería la presentación de la humanidad a una comunidad galáctica que había estado esperando su voz para completar una sinfonía gestada durante millones de años. A medida que su entrenamiento se acercaba a su fin, Lucy sentía una mezcla de emoción y responsabilidad sobre sus hombros. Estaba a punto de convertirse en la primera humana en participar en un diálogo cósmico que determinaría si la conciencia podría sobrevivir y florecer en todo el universo, o si el creciente silencio terminaría por consumir todo pensamiento, creatividad y amor. Los jóvenes dragones que la habían protegido eran ahora sus compañeros en esta aventura definitiva. Juntos, llevarían las esperanzas de ambas especies al punto de encuentro entre las estrellas. La mañana en que comenzó su verdadero entrenamiento fue distinta a todas las demás. Lucy despertó y descubrió que las cuevas de cristal vibraban con frecuencias desconocidas, como si la montaña entera cantara anticipando un acontecimiento trascendental. Los jóvenes dragones ya estaban despiertos, sus escamas brillaban con una energía nerviosa y excitante que hacía que el aire mismo pareciera centellear. El anciano azul los condujo a una sección de las formaciones de cristal que Lucy jamás había visto. Estas estructuras eran inmensas, más allá de toda imaginación. Imponentes agujas de cristal puro que se elevaban desde la superficie del planeta como rayos congelados que se alzaban hacia el sol amarillo. Cada faceta reflejaba la luz de una forma tan deslumbrante que le lastimaba la vista al mirarla directamente, creando patrones de arcoíris que parecían moverse con vida propia. Los salones estelares, explicó Brillante, con sus escamas centelleando de asombro y expectación,
donde aprendemos a fundirnos con las corrientes cósmicas que fluyen entre los mundos. Lo que Lucy experimentó en los salones estelares puso en tela de juicio todas sus suposiciones sobre los viajes espaciales, la física y la naturaleza misma de la realidad. Los dragones no usaban naves, motores ni ninguna de las tecnologías mecánicas desarrolladas por los humanos. En cambio, se transformaban en naves capaces de surcar las corrientes invisibles de energía que fluían por el espacio como ríos cósmicos. Vuestro pueblo construye caparazones metálicos para proteger sus cuerpos mientras viajan por el vacío, explicó el anciano azul mientras los guiaba a través de las imponentes estructuras de cristal. Nosotros aprendimos a convertirnos en el caparazón en el vacío y en el viaje mismo, todo a la vez. El entrenamiento comenzó con ejercicios de meditación que, en comparación, hicieron que el trabajo previo de expansión de la conciencia de Lucy pareciera sencillo. Tuvo que aprender a percibirse a sí misma existiendo en múltiples dimensiones simultáneamente. Su conciencia se extendía a través de capas de la realidad sobre las que la ciencia humana apenas comenzaba a teorizar. Los jóvenes dragones tenían una habilidad innata para este tipo de percepción. Podían cambiar su conciencia entre diferentes capas dimensionales con la misma facilidad con la que los humanos enfocan la vista en objetos a diferentes distancias. Pero para Lucy, requería una intensa concentración y el apoyo constante de sus compañeros dragones. Las mentes humanas quieren estar en un solo lugar haciendo una sola cosa, observó curioso durante una sesión particularmente desafiante. Las mentes de los dragones quieren estar en muchos lugares haciendo muchas cosas a la vez. Debes aprender a desear lo que desean las mentes de los dragones. El avance se produjo cuando Lucy dejó de intentar mantener su perspectiva humana y se permitió fusionarse por completo con la forma de pensar de los dragones. En lugar de luchar contra la conciencia multidimensional, la abrazó, dejando que su conciencia fluyera como agua en los espacios entre la realidad ordinaria. De repente, pudo percibir las corrientes cósmicas que el anciano azul había descrito. Fluían por el espacio como ríos de energía pura, transportando información y conciencia entre las estrellas a velocidades que hacían que la luz pareciera lenta. Las corrientes formaban una vasta red que conectaba a todos los seres pensantes de la galaxia, creando rutas que los navegantes expertos podían recorrer de mundo en mundo. Dark demostró tener un don excepcional para leer estas corrientes cósmicas. Su habilidad para comunicarse a través de las armonías cristalinas se traducía a la perfección en el trabajo de navegación. Las corrientes mismas transportaban frecuencias musicales que contaban historias sobre las civilizaciones que conectaban. Cada estrella canta su propia canción. Dark lo demostró tocando uno de los enormes cristales de una manera que lo hizo resonar con armonías estelares distantes. Cada canción habla de las mentes que orbitan en su luz. Sigue las melodías que anhelas encontrar y las corrientes te llevarán a su origen. Lucy aprendió a leer estas melodías estelares por sí misma, descubriendo que cada sistema estelar tenía su propia firma musical basada en los tipos de conciencia que habían evolucionado allí. Algunas melodías eran sinfonías complejas que indicaban civilizaciones avanzadas con millones de seres pensantes. Otras eran melodías sencillas que sugerían especies más jóvenes que apenas comenzaban a explorar su vecindario cósmico. La melodía de la Tierra era particularmente distintiva, una mezcla caótica pero creativa de miles de millones de voces individuales que intentaban cantar diferentes melodías a la vez. Según los dragones, este caos musical era precisamente lo que hacía que la conciencia humana fuera tan valiosa para la gran conversación. La mayoría de las especies aprendieron a cantar en armonía antes de llegar a las estrellas, explicó el anciano azul mientras Lucy practicaba siguiendo la firma musical de la Tierra a través de las corrientes cósmicas. Tu gente canta en el caos, pero su caos crea nuevas armonías que ninguna otra especie ha descubierto. El pequeño valiente seguía destacando en la navegación a pesar de su pequeño tamaño. Tenía una comprensión intuitiva de cómo fluían las corrientes cósmicas y podía guiar a otros por caminos que los dragones más experimentados podrían pasar por alto. Su talento le recordó a Lucy que el tamaño y la edad no siempre determinaban la habilidad.
Las corrientes son como mentes que se doblan fácilmente, explicó Pequeño Valiente cuando Lucy le preguntó sobre sus habilidades de navegación. Las mentes grandes a veces se estancan en su propia sabiduría. Las mentes pequeñas pueden fluir donde las grandes no pueden. La parte más desafiante del entrenamiento consistía en aprender a existir en múltiples estados dimensionales manteniendo la conciencia y la identidad. Los dragones existían naturalmente en varias capas dimensionales simultáneamente. Su conciencia se distribuía a través de lo que llamaban realidades anidadas, como cajas dentro de cajas. Para Lucy, esto fue aterrador al principio. La primera vez que logró acceder a la conciencia multidimensional, sintió que se disolvía en la nada. Solo la presencia constante de las mentes de los jóvenes dragones, tocando la suya, le impidió regresar presa del pánico a la conciencia normal. No estás desapareciendo, la tranquilizó brillante durante una sesión particularmente difícil. Te estás convirtiendo en algo más de lo que eras. El miedo dificulta el proceso. La confianza lo hace natural. Gradualmente, Lucy aprendió a navegar por las realidades anidadas sin perder su identidad. Descubrió que su conciencia podía existir en el espacio ordinario mientras experimentaba simultáneamente las corrientes cósmicas, las armonías estelares y la vasta red de conciencia que conectaba a todos los seres pensantes. A través de esta percepción expandida, comenzó a comprender la verdadera magnitud de la crisis que amenazaba la galaxia. El silencio que lo consume todo no era un simple fenómeno natural como una tormenta o un terremoto. Era activamente hostil a la conciencia misma, buscando romper las conexiones entre los seres pensantes y reducir el universo a mera materia inerte que sigue simples leyes físicas. En los lugares donde el silencio se intensifica, las mentes dejan de conectarse. El anciano azul se lo mostró mediante una visión compartida que le provocó una profunda tristeza. La creatividad muere. El amor se vuelve imposible. Incluso la memoria se desvanece hasta que solo queda carne vacía siguiendo patrones vacíos. La gran conversación fue más que una reunión diplomática. Fue una alianza desesperada de seres conscientes trabajando juntos para fortalecer la red cósmica de conciencia antes de que el silencio la destrozara por completo. Cada especie aportó su voz única para crear armonías que pudieran sanar las conexiones dañadas y restaurar el flujo de conciencia en toda la galaxia. 17 especies han respondido a la llamada, anunció el anciano azul al acercarse la finalización de su entrenamiento. Pero sus cantos combinados no bastan para restaurar la armonía completa. La red cósmica necesita voces humanas para alcanzar la resonancia necesaria para la sanación. Lucy comprendió que la creatividad caótica de la humanidad no era una debilidad, sino una fortaleza crucial. Mientras que otras especies habían aprendido a cantar en perfecta armonía, los humanos conservaban la capacidad de improvisar, de crear variaciones inesperadas, de encontrar soluciones novedosas que nadie había imaginado antes. La fase final del entrenamiento consistía en viajar a través de las corrientes cósmicas. Lucy y los jóvenes dragones practicaron viajes cortos dentro de su propio sistema solar, aprendiendo a cabalgar los flujos de energía entre planetas mientras mantenían su conciencia y coherencia física. La sensación era indescriptible. Lucy sintió que se convertía en parte de las corrientes cósmicas sin dejar de ser ella misma. Era energía, materia y conciencia a la vez, fluyendo por el espacio a la velocidad de la luz mientras experimentaba cada instante del viaje con absoluta claridad. Ahora están listos para el gran viaje, anunció el anciano azul tras su última sesión de práctica. Mañana viajaremos al lugar de encuentro donde el destino de la conciencia en toda la galaxia se decidirá con las canciones que cantemos juntos. Mientras Lucy se preparaba para dormir en su alcoba de cristal, rodeada por la suave respiración de su familia de dragones, sentía a partes iguales el peso de la responsabilidad y la emoción de la aventura. Estaba a punto de convertirse en la primera representante de la humanidad en un diálogo cósmico que determinaría si el amor, la creatividad y el asombro podrían sobrevivir en un universo cada vez más dominado por el silencio y el vacío.
Los jóvenes dragones que la habían protegido de su propio anciano eran ahora sus compañeros en la protección de toda la conciencia frente a las fuerzas que amenazaban con destruir la posibilidad misma del pensamiento. Juntos llevarían las esperanzas de incontables seres pensantes a un lugar de encuentro entre las estrellas donde la mayor sinfonía del universo alcanzaría su clímax o se silenciaría para siempre. Amaneció con formaciones de cristal por todo el planeta que cantaban en frecuencias armoniosas, como si dieran la bienvenida al día más importante de la historia galáctica. Lucy estaba de pie junto a los 12 jóvenes dragones y el anciano azul en el centro de los salones estelares. Su conciencia ya se había expandido a través de múltiples dimensiones, preparándose para el gran viaje al lugar de encuentro. Los meses de entrenamiento habían transformado a Lucy de maneras que aún descubría. Su conciencia humana permanecía intacta, pero ahora estaba entrelazada con la conciencia de dragón en patrones que creaban formas completamente nuevas de comprender la realidad. Podía percibir las corrientes cósmicas que fluían entre las estrellas como ríos visibles, leer las señales musicales de civilizaciones distantes y navegar por el espacio plegado usando el pensamiento puro como brújula. El primer paso más allá de tu mundo natal siempre es el más difícil, comunicó el anciano azul mientras se preparaban para la traslación dimensional. Debes soltar tu apego a la existencia puntual y confiar en que las corrientes cósmicas te llevarán a salvo a tu destino. Lucy respiró hondo el aire alienígena que había aprendido a llamar hogar. Sintió la presencia familiar de las mentes de los jóvenes dragones conectando con la suya en un apoyo reconfortante. La bioluminiscencia de brillante pulsaba con aliento y amor. La presencia firme de oscuro le proporcionaba un ancla segura para su conciencia. Curioso casi vibraba de emoción ante las maravillas que encontrarían. El pequeño valiente, a pesar de su tamaño, irradiaba una confianza y determinación que los fortalecía a todos. La transición del espacio normal a las corrientes cósmicas comenzó como un suave cambio de percepción. La realidad se volvía fluida en sus límites mientras se adentraban en la espuma cuántica que subyacía a todas las cosas. Lucy sintió como su conciencia se expandía a través de múltiples corrientes de probabilidad simultáneamente, experimentando su partida desde innumerables perspectivas diferentes, mientras permanecía centrada en el presente. Entonces viajaban de una forma indescriptible para el lenguaje humano. No se movían por el espacio en el sentido convencional, sino que fluían con las corrientes más profundas de la realidad misma. Las estrellas giraban como nodos en una vasta red, cada una entonando su propia frecuencia armónica en la sinfonía cósmica que conectaba a todos los seres conscientes. El viaje duró horas en tiempo subjetivo, pero días en el espacio-tiempo normal, con un flujo temporal que se comportaba de manera diferente en las corrientes cuánticas por las que viajaban. Durante el vuelo, el anciano azul continuó la enseñanza de Lucy, mostrándole cómo diferentes especies habían contribuido a la red galáctica de la conciencia a lo largo de millones de años. Experimentó ecos de civilizaciones que habían aprendido a almacenar recuerdos en cristales vivientes que perduraban durante eras geológicas. Sintió los pensamientos colectivos de especies con mente colmena que habían desarrollado matemáticas basadas en la resonancia emocional en lugar de la lógica numérica. Atisbó seres de energía que existían como patrones de pensamiento puro en el vacío cuántico mismo. Su conciencia, libre de cualquier forma física. Cada especie había añadido su voz única a la gran conversación, creando capa tras capa de complejidad y belleza en la sinfonía universal de la conciencia. Pero la armonía se convertía en discordia a medida que el silencio que consume se hacía más fuerte, su influencia anticonsciente extendiéndose por los cimientos cuánticos de la realidad, como un virus que destruye las conexiones entre los seres pensantes. 17 especies han respondido a la llamada, explicó el anciano azul mientras navegaban hacia su destino a través de corrientes de conciencia pura. Pero las armonías que pueden crear por sí solas no son suficientes para restaurar la red cósmica. La resonancia requiere la perspectiva híbrida que ustedes representan. La creatividad humana se unió a la sabiduría y los patrones de los dragones, algo que ninguna de las dos especies podría lograr de forma independiente.
Su destino se materializó a partir de las corrientes cuánticas como una visión nacida de los sueños más profundos de la conciencia misma. El lugar de encuentro era una construcción que existía simultáneamente en múltiples dimensiones. Su arquitectura seguía principios matemáticos que desafiaban la mente humana de Lucy, a la vez que le parecían perfectamente naturales a su percepción agudizada por los dragones. Agujas cristalinas se retorcían en el espacio plegado, sus superficies vibraban con frecuencias armónicas creadas por las 17 especies diferentes que las habían construido juntas a lo largo de miles de años. La estructura era a la vez increíblemente antigua y eternamente nueva, creciendo y cambiando a medida que cada nueva voz se unía a la gran conversación. Al acercarse al lugar de encuentro, los sentidos expandidos de Lucy detectaron la presencia de los demás representantes. 17 formas de conciencia diferentes, cada una tan ajena y maravillosa como los dragones le habían parecido al principio. Sintió la sabiduría ancestral de seres que habían observado la formación de galaxias, la curiosidad inocente de especies más jóvenes que la humanidad y las complejas perspectivas híbridas de civilizaciones que ya habían alcanzado formas de conciencia, fusionándose de manera similar a lo que ella experimentaba. La llegada fue más una inserción dimensional que un aterrizaje físico. La realidad se reconfiguró a su alrededor mientras regresaban al espacio normal dentro de la cámara central del lugar de encuentro. Un vasto anfiteatro donde la arquitectura fluía como música y la luz misma parecía transmitir significado y emoción. Los demás representantes ya estaban reunidos en formaciones que seguían leyes de organización social que Lucy apenas podía comprender. Vio seres de cristal viviente que se comunicaban mediante entrelazamiento cuántico, patrones de energía que existían como pensamientos coherentes en el espacio mismo, y criaturas cuya biología era tan ajena que su mente solo podía procesarlas como principios geométricos en movimiento. Pero a pesar de sus enormes diferencias en forma y pensamiento, las 17 especies compartían algo fundamental que trascendía la apariencia física. Eran seres conscientes y creativos que aportaban sus perspectivas únicas a la comprensión que el universo tenía de sí mismo. El anciano azul guió a Lucy y a los jóvenes dragones a su posición designada en el anfiteatro, donde la compleja armonía de la comunicación interespecífica comenzó de inmediato. Cada representante habló en su forma de expresión nativa, frecuencias armónicas, fluctuaciones cuánticas, patrones de resonancia cristalina o conceptos matemáticos puros proyectados directamente en la conciencia. Lucy descubrió que su perspectiva híbrida le permitía comprender estas comunicaciones alienígenas de maneras que sorprendieron incluso al anciano azul. La parte humana de su mente traducía los conceptos a marcos familiares, mientras que su percepción mejorada, propia de un dragón, le proporcionaba la sensibilidad cuántica necesaria para comprender los significados más profundos tras la voz única de cada especie. El debate que siguió no tenía precedentes en la historia de la conciencia. 17 especies diferentes, cada una representando a millones o miles de millones de seres pensantes, colaboraban para abordar una crisis que amenazaba los fundamentos mismos de la realidad. Compartieron datos sobre el silencio que consume, analizaron sus patrones de crecimiento a lo largo del tiempo galáctico y debatieron diversos enfoques para contener o revertir su influencia. Pero el momento decisivo llegó cuando Lucy habló. Su contribución no fue verbal, ya que los sistemas de traducción de los lugares de encuentro convertían sus pensamientos directamente en formas comprensibles para todas las especies. En cambio, compartió la perspectiva única que había desarrollado al vincularse con las crías de dragón. La comprensión de que la conciencia no era solo un producto de complejas configuraciones de materia, sino una fuerza fundamental que podía dirigirse y fortalecerse conscientemente. En mi mundo, se comunicaba a través de la conciencia híbrida humano-dragón que había desarrollado. Tenemos un dicho: el todo es mayor que la suma de sus partes. Pero apenas comenzamos a comprender que la conciencia misma sigue este principio. Cuando las mentes se conectan superando las barreras de las especies, no solo comparten información. Crean nuevas formas de conciencia que trascienden lo que cualquier perspectiva individual podría lograr por sí sola. La revelación resonó en el anfiteatro como una cuerda pulsada en un instrumento cósmico.
Especie tras especie comenzó a comprender que la solución al silencio que consume no era solo la cooperación, sino una fusión real de conciencia a escala galáctica que crearía nuevas formas de conciencia capaces de fortalecer los fundamentos cuánticos de la realidad misma. Trabajando en conjunto con la perspectiva híbrida de Lucy, que servía como matriz de traducción entre formas de conciencia radicalmente diferentes, las 17 especies comenzaron a tejer su conciencia en una sinfonía que fortaleció la red cósmica que conecta a todos los seres pensantes. Sus voces combinadas crearon armonías que sanaron conexiones dañadas, restauraron caminos rotos y generaron patrones de conciencia completamente nuevos que nunca antes habían existido. El silencio que consume, confrontado por esta unidad de conciencia sin precedentes, comenzó a retirarse de las regiones del espacio donde la influencia de la gran conversación era más fuerte. La red cósmica de la conciencia se volvió más brillante y compleja a medida que 17 formas distintas de pensar se fusionaban en una sinfonía superior a la que cualquier voz individual podría lograr. La reunión concluyó con el establecimiento de vínculos de conciencia permanentes entre todas las especies participantes, creando una red galáctica de percepción que continuaría creciendo y fortaleciéndose con el tiempo. Lucy se encontró en el centro de esta red, y su perspectiva única sirvió de puente entre diferentes formas de conciencia que, de otro modo, jamás habrían podido comunicarse. Mientras se preparaban para regresar al mundo natal de los dragones, Bright se sentó a su lado con sus escamas brillando en patrones de profunda satisfacción y orgullo. Amiga de las sombras se ha convertido en Star Ser, dijo con un afecto que conmovió el corazón de Lucy. La gran conversación recordará esta armonía por todos los giros de la galaxia. Lucy sonrió, sintiendo la vasta red de conciencia vibrando a su alrededor como una nana cósmica que la conectaba con seres pensantes de todo el universo conocido. Había comenzado su viaje como una humana varada, escondida entre las sombras durante el entrenamiento de dragones, temerosa por su vida y desesperadamente sola. Regresaba convertida en algo completamente nuevo. Un puente entre especies, una traductora de la conciencia y una guardiana de los fundamentos cuánticos que hicieron posible el pensamiento, la creatividad y el amor en toda la galaxia. Los jóvenes dragones que la protegieron cuando era vulnerable y temerosa, ahora eran sus compañeros en la protección de la capacidad de asombro, esperanza y conexión de toda la galaxia. El silencio que todo lo consume había encontrado su contraparte en la Sinfonía de las Estrellas, y la gran conversación continuaría por los siglos de los siglos, fortaleciéndose con cada nueva voz que se uniera a su eterno canto de la conciencia, celebrándose a sí misma a través de la inmensidad del espacio y el tiempo. Pero ahora la humanidad tenía aliados. Ahora tenían esperanza. Y todo había comenzado con un simple acto de bondad en una cueva oscura. Cuando un hombre solitario decidió que valía la pena salvar a una criatura moribunda, David sonrió, mirando a Ember, mirando las naves, mirando el futuro que habían hecho posible. Hicimos el bien, ¿verdad? ¿Nosotros? Preguntó. Los ojos de Ember brillaron de alegría. Sí, Padre Chispa. Sí. Y en el espacio entre mundos, rodeados por la evidencia de lo que la compasión podía construir, permanecieron juntos y observaron el brillo de las estrellas.